Era una noche de octubre, cuando los primeros pobladores de San Miguel del Valle comenzaron a reportar algo que desafiaba toda explicación. Luces. Luces amarillas, cálidas, imposibles. Emergiendo desde el fondo de la represa El Encanto, en el estado de Veracruz. Luces que provenían de un pueblo que llevaba 42 años bajo el agua. Un pueblo que nunca debió volver. Un pueblo que, según todos los registros oficiales, había sido evacuado completamente en 1981. Pero esas luces contaban una historia diferente. Una historia que el gobierno mexicano intentó silenciar durante décadas. Y lo que encontraron cuando descendieron las aguas cambió para siempre lo que creíamos saber sobre San Jerónimo de las Aguas. Si te apasionan los misterios que desafían la lógica y las historias que el tiempo intentó borrar, quédate con nosotros. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu perspectiva sobre este pueblo fantasma, sino sobre lo que realmente sucede cuando creemos que algo ha desaparecido para siempre. Suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque cuando finalmente descubramos qué alimentaba esas luces en el fondo del agua, lo compartiremos aquí primero. San Jerónimo de las Aguas era un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Ubicado en un valle fértil del centro de Veracruz, sus casas de adobe y teja roja se extendían a lo largo de 3 calles principales que convergían en una plaza central dominada por una iglesia colonial del siglo XVIII. Tenía poco más de 1,200 habitantes en su momento de mayor esplendor. Agricultores en su mayoría, gente que vivía del cultivo de café, maíz y caña de azúcar. Familias que llevaban generaciones en esas tierras. Los apellidos se repetían. Méndez, Contreras, Villalobos, Sánchez, todos estaban conectados por lazos de sangre o compadrazgo. El pueblo tenía esa cualidad particular de los lugares pequeños donde todos se conocen, donde el campanario de la iglesia marcaba los ritmos del día. 6 de la mañana, primera llamada. 12 del mediodía, Ángelus. 6 de la tarde, Rosario, y las 9 de la noche, el toque final que invitaba al descanso. Don Esteban Contreras, el párroco desde hacía 30 años, era quien tocaba personalmente esas campanas. Un hombre de 68 años, delgado, con manos nudosas por el trabajo y una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Los niños le temían un poco. Los adultos lo respetaban. Las ancianas lo adoraban. La plaza central era el corazón social del pueblo. Los domingos, después de misa, las familias se reunían bajo los laureles centenarios. Los hombres hablaban de cosechas y precios. Las mujeres intercambiaban recetas y chismes. Los niños corrían alrededor de la fuente de cantera que ocupaba el centro exacto de la plaza. Una fuente tallada en 1847, según la inscripción casi borrada en su base. El agua brotaba de la boca de un león de piedra. Agua fresca, limpia, que venía de un manantial en las montañas cercanas. Pero en 1979 todo cambió. El gobierno federal anunció la construcción de la represa El Encanto, un proyecto hidroeléctrico que traería progreso, empleo y energía a toda la región. El único problema era que San Jerónimo de las Aguas quedaba exactamente en el centro del área que sería inundada. Las autoridades llegaron con mapas, con promesas, con documentos legales. Hablaron de compensaciones económicas, de casas nuevas en tierras más altas, de un futuro mejor para todos. La resistencia fue inmediata. Las familias más antiguas del pueblo se negaron a abandonar las tierras donde habían nacido sus abuelos, donde estaban enterrados sus muertos, donde cada piedra tenía una historia. Don Esteban organizó misas especiales, rogativas, para que el proyecto se cancelara. Se formó un comité de defensa del pueblo, enviaron cartas al gobernador, al presidente, a todos los niveles de gobierno que pudieron alcanzar.
realizaron marchas, bloquearon carreteras, hubo arrestos, hubo violencia. Teresa Villalobos, maestra de la escuela primaria del pueblo, lideró muchas de esas protestas. Era una mujer de 43 años, madre de 3 hijos, con una determinación que intimidaba a los funcionarios que llegaban de la capital. En las actas de las reuniones comunitarias quedó registrada su frase más famosa: «Nos llevarán de aquí solo cuando el agua nos cubra las tumbas de nuestros antepasados, y ni entonces dejaremos de luchar». Eran palabras que, años después, adquirirían un significado profético y terrible. Durante casi 2 años, el pueblo resistió, pero el proyecto avanzaba. Las máquinas comenzaron a llegar. Primero excavadoras pequeñas, luego las grandes. El ruido de los motores diésel rompía el silencio ancestral del valle. Los ingenieros instalaron campamentos temporales en las afueras del pueblo. Poco a poco, algunas familias comenzaron a aceptar las compensaciones y se marcharon. Los primeros en irse fueron los más jóvenes, los que veían futuro en otra parte. Luego las familias con niños pequeños, preocupadas por la educación y las oportunidades. Para mediados de 1981, solo quedaban en San Jerónimo unas 300 personas. Los más ancianos, los más obstinados, los que preferían morir en su tierra antes que vivir como extranjeros en otro lugar. Don Esteban seguía tocando las campanas puntualmente. Teresa seguía dando clases a los pocos niños que quedaban. La vida continuaba, pero con una sombra cada vez más oscura sobre el horizonte. El gobierno fijó una fecha límite, 1 de agosto de 1981. Después de ese día, comenzaría el llenado de la represa. Cualquiera que permaneciera en el pueblo lo haría bajo su propio riesgo. No habría más avisos, no habría más negociaciones. Durante julio de ese año, los funcionarios recorrieron casa por casa, insistiendo, persuadiendo, amenazando sutilmente. La tensión era palpable. Las últimas familias empacaban con el corazón roto. Los camiones del gobierno ayudaban con las mudanzas, pero parecían más carros fúnebres que vehículos de ayuda. El 25 de julio de 1981, solo quedaban en San Jerónimo de las Aguas 87 personas. Don Esteban llevaba un registro meticuloso en el libro de actas parroquial. 87 almas que se negaban a abandonar su hogar. Entre ellos estaba Teresa Villalobos, con sus 3 hijos adolescentes. Estaba don Macario Sánchez, el hombre más anciano del pueblo, de 94 años, que decía haber nacido en la misma cama donde pensaba morir. Estaba Refugio Méndez, la comadrona que había traído al mundo a la mitad de los habitantes del valle en los últimos 50 años. Esas últimas semanas tuvieron una cualidad extraña, casi onírica. El pueblo vacío resonaba diferente. Los pasos en las calles empedradas hacían eco. Las casas abandonadas miraban con ventanas oscuras como cuencas vacías. Por las noches el silencio era absoluto, roto solo por el canto de los grillos y, ocasionalmente, por el llanto de alguien que finalmente comprendía que todo estaba perdido. Don Esteban comenzó a comportarse de manera inusual durante esos días finales. Varios testigos que posteriormente fueron entrevistados coincidieron en ciertos detalles perturbadores. El párroco pasaba horas en la iglesia solo, con todas las velas encendidas. A veces se le escuchaba hablar, como si mantuviera conversaciones con alguien invisible. María Contreras, su sobrina que se había quedado para cuidarlo, reportó que una noche lo encontró en el campanario a las 3 de la madrugada, mirando fijamente hacia las montañas, murmurando algo sobre mantener la luz encendida. Teresa Villalobos también mostraba señales de un cambio profundo. Dejó de organizar protestas, dejó de enviar cartas. En cambio,
Comenzó a recopilar documentos, fotografías antiguas del pueblo, actas de nacimiento, títulos de propiedad, historias orales que grababa en un viejo cassette, como si estuviera construyendo un archivo para el futuro, o como si supiera que necesitarían pruebas de lo que había existido allí. El 28 de julio hubo una reunión en la iglesia. Don Esteban convocó a todos los que quedaban. Fue una misa especial, aunque algunos de los presentes dijeron después que no parecía una misa católica tradicional. El párroco habló de resistencia espiritual, de mantener viva la memoria, de no permitir que los borraran de la historia. Sus palabras fueron crípticas, casi incomprensibles para algunos, pero hubo una frase que todos recordaron: el agua puede cubrir las piedras, pero no puede apagar la luz de la fe. Durante esa ceremonia, don Esteban distribuyó velas benditas a cada familia. Les pidió que las guardaran en un lugar seguro de sus casas, que las encendieran cada noche, a las 9 en punto, sin falta. Algunos pensaron que era simplemente un ritual para mantener la esperanza. Otros sintieron que había algo más, algo que el anciano sacerdote no estaba diciendo completamente. Los últimos días de julio trajeron consigo una sequía inusual para la época. El cielo permanecía despejado, un azul intenso y cruel. El calor era opresivo. El manantial que alimentaba la fuente de la plaza comenzó a disminuir su caudal. Algunos lo interpretaron como una señal divina. Otros, más pragmáticos, dijeron que era el efecto de las excavaciones de la represa alterando los acuíferos subterráneos. El 30 de julio, el gobierno envió un último convoy. Soldados, trabajadores sociales, médicos. Tocaron puerta por puerta, ofreciendo una última oportunidad de evacuación voluntaria. Muchos aceptaron. Para la noche de ese día, solo quedaban 32 personas. Don Esteban, Teresa y sus hijos, don Macario, Refugio, y otras 26 personas cuyos nombres quedaron registrados en los archivos oficiales como desaparecidos presuntos después de lo que sucedió. La madrugada del 31 de julio fue testigo de algo que nadie pudo explicar satisfactoriamente. Varios de los trabajadores de la represa que hacían guardia nocturna reportaron luces extrañas moviéndose por el pueblo. No luces de linternas o vehículos, luces que parecían flotar, que aparecían y desaparecían, que formaban patrones que algunos describieron como procesiones. Los informes oficiales descartaron estos testimonios como productos de la fatiga y la tensión del momento, pero quedaron registrados, y décadas después, cuando las luces volvieron a aparecer, alguien recordaría esos reportes iniciales. El 1 de agosto de 1981, a las 6 de la mañana, comenzó oficialmente el llenado de la represa El Encanto. Las compuertas se abrieron. El agua del río Tonalá, desviado meses atrás, comenzó a fluir hacia el valle. El proceso sería lento, calculaban los ingenieros. Tomaría aproximadamente 3 semanas llenar completamente el vaso de la represa. San Jerónimo de las Aguas quedaría bajo 60 metros de agua. Los equipos de evacuación forzosa entraron al pueblo ese mismo día al mediodía. Encontraron las calles completamente vacías, las puertas de las casas abiertas, pertenencias abandonadas como si la gente hubiera salido con prisa. Pero no había nadie, ni las 32 personas que según los registros habían pasado la noche allí, ni rastro de ellos. La búsqueda fue exhaustiva. Revisaron cada casa, cada edificio, la iglesia, la escuela. Nada. Los únicos signos de vida reciente eran las velas. En cada una de las 32 casas donde habían permanecido los resistentes, encontraron velas encendidas. Algunas todavía ardiendo. Otras recién consumidas, con la cera aún caliente. Todas colocadas en lugares específicos. Ventanas, umbrales, altares domésticos. En la iglesia el hallazgo fue aún más perturbador. Todas las velas del templo estaban encendidas, docenas de ellas. El altar mayor
resplandecía con una luz dorada y temblorosa, y en el campanario, atado a la cuerda de la campana mayor, encontraron un mensaje, escrito con la letra temblorosa pero clara de don Esteban: la luz permanecerá. Aunque el agua nos cubra, la luz permanecerá. No nos hemos ido, solo esperamos el momento de regresar. Las autoridades clasificaron el caso como una evacuación exitosa de última hora. Asumieron que los resistentes finalmente habían aceptado irse durante la noche, probablemente ayudados por familiares de pueblos cercanos. El mensaje del campanario fue interpretado como la declaración poética y derrotada de un anciano sacerdote obligado a abandonar su iglesia. Se archivó junto con otros documentos del proyecto, y el agua siguió subiendo. Para el 22 de agosto de 1981, San Jerónimo de las Aguas había desaparecido completamente bajo las aguas de la represa El Encanto. La superficie del nuevo lago se extendía tranquila y azul bajo el sol veracruzano. Los ingenieros celebraron la conclusión exitosa del proyecto. Las turbinas comenzaron a generar electricidad para miles de hogares en la región. El gobierno declaró la obra como un triunfo del progreso y la modernidad mexicana. Las familias evacuadas fueron reubicadas en un asentamiento nuevo llamado Nueva San Jerónimo, construido 15 kilómetros al este. Casas de concreto con techos de lámina, calles trazadas con escuadra, un espacio sin historia, sin alma. Muchos de los antiguos habitantes nunca se adaptaron. Algunos murieron en el primer año, dicen que de tristeza. Otros emigraron a ciudades más grandes. Unos pocos permanecieron, aferrados a la esperanza de algún día volver. Pero los 32 resistentes nunca aparecieron, nunca reclamaron compensaciones, nunca se registraron en Nueva San Jerónimo, simplemente se desvanecieron. Las investigaciones policiales fueron superficiales. Se entrevistó a familiares. Todos dijeron lo mismo. No habían tenido contacto con ellos desde finales de julio. No sabían dónde estaban. Algunos expresaron la creencia de que habían huido a otros estados para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos. El caso se cerró oficialmente en noviembre de 1981. 32 personas declaradas desaparecidas, sin cuerpos, sin evidencia de crimen, sin resolución. Solo un expediente polvoriento en los archivos de la Procuraduría del Estado de Veracruz. Y un pueblo fantasma en el fondo de un lago. Los años pasaron. La represa El Encanto funcionó sin problemas. Se convirtió en un destino turístico menor. Algunas personas venían a pescar, otras a acampar en las orillas. Circulaban historias, como siempre sucede con lugares así. Pescadores que juraban haber visto sombras moviéndose bajo el agua. Campistas que reportaban sonidos extraños por las noches. Campanas que resonaban desde las profundidades, voces que cantaban en la oscuridad. Pero eran solo eso, historias, leyendas urbanas, el tipo de cosas que la gente cuenta alrededor de una fogata para asustarse un poco. Nadie les daba demasiada importancia, hasta que comenzó la sequía de 2023. México, como gran parte de Centroamérica, enfrentó uno de los períodos de sequía más severos registrados en décadas. Los niveles de agua en presas y lagos descendieron dramáticamente. La represa El Encanto no fue la excepción. Para mayo de 2023, el nivel del agua había bajado casi 20 metros. Extensiones de lodo grisáceo quedaron expuestas en las orillas. Árboles muertos, petrificados por décadas bajo el agua, emergieron como esqueletos espectrales. Y luego, en junio, comenzaron a aparecer las primeras estructuras, el campanario de la iglesia. Solo la punta al principio, asomando como un dedo acusador hacia el cielo. Los medios de comunicación locales lo cubrieron como una curiosidad. Fotografías aéreas mostraban la cruz de hierro oxidada emergiendo del agua verdosa.
Algunos de los antiguos habitantes de San Jerónimo, ya ancianos, viajaron para ver con sus propios ojos el pueblo que habían perdido 42 años atrás. Para julio, con el nivel del agua bajando 1 metro cada semana, más estructuras quedaron expuestas. Los techos de las casas más altas, la plaza central, la escuela, todo cubierto de limo y algas, pero reconocible. Las autoridades acordonaron el área, preocupadas por la seguridad. Los edificios habían estado sumergidos durante más de 4 décadas. Nadie sabía qué tan estables eran. Rodrigo Méndez, nieto de Refugio Méndez, la comadrona desaparecida, fue uno de los primeros en recibir permiso oficial para explorar el pueblo emergente. Rodrigo tenía 58 años. Había sido un niño de 16 cuando evacuaron a su familia. Recordaba a su abuela con claridad, una mujer pequeña, de manos suaves y ojos brillantes, que olía a hierbas medicinales. Nunca había aceptado completamente su desaparición. Acompañado por un equipo de protección civil y documentalistas, Rodrigo entró a San Jerónimo de las Aguas por primera vez en más de 4 décadas. El lodo les llegaba a las rodillas. El olor era insoportable. Vegetación podrida, peces muertos, humedad antigua. Caminaron lentamente por la calle principal, identificando casas que Rodrigo recordaba de su infancia. Todo parecía suspendido en una especie de preservación grotesca. Los colores habían desaparecido. Todo era gris y verde de algas. Pero las estructuras permanecían. Puertas cerradas, ventanas intactas, aunque el vidrio estaba opaco por el sedimento. Muebles visibles a través de aberturas, mesas, sillas, todo cubierto de limo, pero reconocible. Llegaron a la casa que había pertenecido a Refugio. Rodrigo sintió que el corazón se le oprimía. La puerta de madera estaba hinchada por el agua, pero cerrada. Con ayuda de los bomberos, la forzaron. El interior era un mundo submarino congelado en el tiempo. La sala, con su sofá hundido, la mesa del comedor, y en una repisa protegido dentro de un frasco de vidrio sellado, un rosario que Rodrigo reconoció inmediatamente. El rosario de cuentas de ámbar que su abuela llevaba siempre consigo. Pero lo más perturbador no fue el rosario, fue la vela. Sobre la mesa del comedor, protegida por un fanal de vidrio, había una vela. Y aunque era imposible, aunque desafiaba toda lógica, la vela estaba encendida. Una llama pequeña, amarilla, ardiendo tranquilamente en la penumbra húmeda de la casa abandonada. Rodrigo gritó. Los bomberos corrieron hacia él. Todos lo vieron, la vela ardiendo. Después de 42 años bajo el agua, después de décadas sin oxígeno, sin explicación posible, la llama bailaba suavemente, como si acabara de ser encendida minutos atrás. Salieron de la casa en estado de shock, reportaron el hallazgo inmediatamente. Las autoridades pensaron que era una broma, un error de percepción, pero cuando enviaron un equipo especializado para investigar, encontraron algo aún más incomprensible. No solo en la casa de Refugio, en cada una de las 32 casas donde habían permanecido los resistentes, había velas encendidas. 32 llamas ardiendo tranquilamente en el pueblo muerto. 32 luces que no tenían derecho a existir. Y por la noche, cuando el equipo de protección civil se preparaba para retirarse, sucedió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. A las 9 en punto de la noche, exactamente, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El tañido de las campanas resonó por todo el valle. Un sonido profundo, metálico, imposible. Las campanas que habían estado bajo 60 metros de agua durante 42 años, campanas que deberían estar corroídas, inutilizables, campanas que nadie estaba tocando, y sin embargo, sonaban. 6 campanadas lentas, espaciadas, que parecían llamar a una congregación invisible.
Los equipos de rescate evacuaron inmediatamente el área. El pánico se extendió. Los videos grabados con teléfonos celulares se volvieron virales en cuestión de horas. Las imágenes mostraban el campanario emergente, las campanas oxidadas moviéndose, el sonido reverberando en la noche. Y en el fondo, apenas visibles, las luces amarillas de las velas ardiendo en las ventanas de las casas sumergidas. El gobierno federal intervino rápidamente. Establecieron un perímetro de seguridad de 2 kilómetros alrededor del pueblo. Prohibieron el acceso a civiles. Enviaron equipos especializados, ingenieros estructurales, geólogos, incluso un equipo discreto de investigadores que algunos identificaron como pertenecientes al CISEN, el Servicio de Inteligencia Mexicano. La explicación oficial fue cuidadosamente elaborada. Las campanas habían sonado debido a movimientos sísmicos menores, imperceptibles para los humanos, pero suficientes para activar los mecanismos. Las velas eran resultado de gases de descomposición orgánica que, al entrar en contacto con el oxígeno al bajar el agua, se habían encendido espontáneamente. Fenómenos naturales, nada más. Coincidencias extraordinarias, pero explicables. Pero Rodrigo Méndez no aceptó esas explicaciones. Contrató a un equipo privado de investigadores, buceadores experimentados, especialistas en arqueología subacuática, técnicos con equipo de grabación especializado. Durante las siguientes 2 semanas, mientras el nivel del agua se estabilizaba temporalmente, este equipo exploró San Jerónimo de las Aguas de manera exhaustiva. Lo que encontraron fue documentado meticulosamente. En la iglesia, en el altar mayor, descubrieron una caja de metal sellada. Dentro de ella, protegidos por capas de plástico y cera, había documentos. El diario de don Esteban Contreras, las últimas anotaciones de Teresa Villalobos, cartas, fotografías y un conjunto de instrucciones detalladas, escritas con la letra temblorosa pero determinada del anciano párroco. El diario de don Esteban, fechado entre el 25 de julio y el 31 de julio de 1981, revelaba una realidad que nadie había sospechado. Los 32 resistentes no habían planeado huir, habían planeado quedarse. Literalmente. Don Esteban había estado investigando durante meses rituales de preservación espiritual. Había consultado textos antiguos, tradiciones místicas, creencias prehispánicas mezcladas con catolicismo popular. Creía firmemente que podían mantener vivo el espíritu del pueblo, su esencia, aunque el agua lo cubriera físicamente. Las anotaciones del 30 de julio eran especialmente reveladoras. Hemos tomado la decisión, no como suicidio, que sería pecado mortal, sino como testimonio, como acto de fe. Permaneceremos en nuestras casas. Encenderemos las velas a las 9 de la noche, como lo hemos hecho toda nuestra vida, y cuando el agua llegue, no huiremos, porque creemos que Dios protege a aquellos que defienden lo sagrado. Y si nuestros cuerpos perecen, nuestro espíritu mantendrá encendida la luz de este lugar. Las palabras eran aterradoras en su sinceridad. No había locura en ellas, sino una convicción profunda y terrible. Teresa Villalobos había escrito algo similar. Mis hijos entienden lo que hacemos. No es desesperación, es resistencia, es negarnos a ser borrados de la historia. Si desaparecemos en el agua, que sea con las luces encendidas, que quien vea este pueblo en el futuro sepa que aquí vivieron personas que no se rindieron. El equipo de Rodrigo descendió finalmente a las casas que todavía permanecían completamente sumergidas. Con cámaras especiales y luces potentes, exploraron los interiores. Y allí, en los sótanos y habitaciones más profundas de algunas casas, encontraron lo que durante décadas nadie se había atrevido a buscar: los restos. 32 esqueletos, cada uno en su propia casa.
sentados en sillas, acostados en camas, arrodillados frente a altares domésticos, todos en posiciones tranquilas, pacíficas. No había señales de violencia, de pánico, de lucha, solo aceptación. Y junto a cada esqueleto, invariablemente, una vela. No encendidas estas, sino consumidas hace décadas, la cera derretida formando charcos solidificados en el suelo. Los análisis forenses posteriores confirmaron lo que las evidencias sugerían. Las 32 personas habían muerto por ahogamiento entre el 1 y el 5 de agosto de 1981, cuando el agua alcanzó sus casas. No habían intentado escapar. Se habían quedado exactamente donde habían decidido permanecer. Un suicidio colectivo que técnicamente no lo era, porque no se habían quitado la vida activamente, sino que simplemente se habían negado a huir de la muerte que se aproximaba. El escándalo fue mayúsculo. Los medios internacionales cubrieron la historia. Debates éticos llenaron programas de televisión. ¿Había sido valentía o locura? ¿Resistencia heroica o fanatismo religioso? Las opiniones estaban divididas, pero había una pregunta que nadie podía responder satisfactoriamente. ¿Cómo era posible que las velas estuvieran encendidas? Los científicos ofrecieron teorías: acumulación de gases, reacciones químicas con minerales del agua, fosforescencia natural. Pero ninguna explicación era completamente convincente, porque las velas no solo estaban encendidas cuando el agua bajó en 2023. Según los testimonios de pescadores y visitantes, recopilados durante 4 décadas, las luces habían estado apareciendo intermitentemente todo ese tiempo. Luces bajo el agua, resplandores amarillos que se movían por el pueblo, sumergido en ciertas noches del año. Rodrigo Méndez organizó un funeral apropiado para los 32. Los restos fueron exhumados con respeto. Se celebró una misa colectiva en Nueva San Jerónimo. Fueron enterrados en un mausoleo especial, con sus nombres grabados en mármol: Refugio Méndez, Esteban Contreras, Teresa Villalobos y sus 3 hijos, don Macario Sánchez. Todos los nombres, todos recordados finalmente. Pero la historia no terminó ahí. La sequía continuó. Para septiembre de 2023, San Jerónimo de las Aguas estaba casi completamente expuesto. Miles de personas visitaban el pueblo fantasma. Se convirtió en un sitio de peregrinación. Algunas personas iban por curiosidad, otras buscaban respuestas espirituales, y otras más juraban que, si permanecías en el pueblo hasta las 9 de la noche, podías escuchar las campanas, podías ver las luces, podías sentir la presencia de aquellos que se negaron a ser olvidados. Las autoridades finalmente decidieron preservar San Jerónimo como patrimonio histórico. Cuando las lluvias regresaron y el nivel del agua comenzó a subir nuevamente en octubre, instalaron cámaras subacuáticas, sensores, equipos de monitoreo. Querían entender el fenómeno de las luces, querían explicarlo científicamente, y cada noche, a las 9 en punto, las cámaras capturan lo mismo: pequeños puntos de luz amarilla que se encienden en las ventanas del pueblo sumergido. 32 luces que arden bajo el agua, luces que ningún sensor puede explicar, luces que, según los datos técnicos, no deberían existir, pero que están ahí, ardiendo, resistiendo, negándose a desaparecer, como si don Esteban tuviera razón, como si la luz, de alguna manera incomprensible, pudiera mantenerse encendida incluso bajo 60 metros de agua. Como si el espíritu de un pueblo pudiera ser más fuerte que la muerte, más persistente que el tiempo, más brillante que toda la oscuridad que intentó borrarlo. ¿Qué crees tú? ¿Son las luces un fenómeno natural que la ciencia aún no comprende completamente? ¿O es posible que la voluntad humana, la fe, la resistencia pura,
puedan trascender las leyes de la física. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha estremecido, compártela. Suscríbete a Ecos del Silencio porque seguimos investigando este caso. Porque hay más testimonios que no hemos compartido todavía. Porque cada vez que alguien bucea en San Jerónimo de las Aguas, descubre algo nuevo. Y cuando tengamos las respuestas finales, las encontrarás aquí primero. Las luces siguen encendidas y nosotros seguimos buscando la verdad detrás de ellas.